Vamos a comenzar la sesión de hematonefrología en este caso. En primer lugar, darles la bienvenida a todos y darles las gracias por asistir. Afortunadamente la sala tiene capacidad para todos y así podemos participar y actuar más todos. En primer lugar, tenía que decir que la ponencia segunda, que era por nuestra compañera Virginia Cabello, que tenía también bastante novedades, porque recientemente con varios de la mesa y ella en concreto estuvimos en Lisboa en una reunión sobre este tema. No puede venir por un tema familiar y bueno, no ha dado tiempo a buscar alternativas, aunque después preguntas y siempre ha habido alguien que tenía la capacidad de organizarse para esto, pero bueno, fue el martes cuando se estableció y había poco tiempo. Y tampoco habíamos previsto una conexión online como ayer en algún evento. Pero bueno, esto da pie a que los dos ponentes siguientes den la sesión con más calma, ¿no? Y tengo conmigo de moderación a la doctora Esther González, ella es hematóloga de aquí de Gijón. Como decía yo, Gijón, pues si tienen un minuto vayan a verlo, porque es muy bonito, ¿verdad, Esther? Sí, es muy bonito. Y entonces yo quisiera, bueno, darle las gracias a ella por estar aquí. Verán cómo facilitará un poco la dinámica de la reunión. Y Esther, cuando quieras. Bueno, primero daros las gracias por haberme invitado y daros la bienvenida a mi tierra, a Asturias, que como dice mi compañero, espero que os llene, que paséis por las calles y que disfrutéis de Oviedo y, como dice, también de Gijón y de su comida, que está muy rica. Una vez dicho esto, me toca presentar, estoy con dos compañeros, a una de ellas le tengo mucho cariño, nos une desde hace muchos años y es una persona a la que admiro, que es Maite, pero se le dejo la presentación a mi compañero. Y a mí me toca presentar a Luis Fernando Quintana, que todos vosotros le conocéis, trabaja en el CNID de Barcelona y va a hablaros un poco, o nos va a presentar las últimas posicionamientos que han salido en la Guía Internacional de Amiloidosis, sobre todo sobre el tratamiento de soporte. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. La verdad es que estos son mis conflictos de interés. La verdad es que la idea original no era que yo estuviera aquí. Y antes de empezar me gustaría hacer un homenaje y un tributo al profesor Frans Bridou, que es uno de los artífices de esta guía que comentaremos ahora y además uno de los padres, yo creo, del grupo de gamapatías monoclonales de significado renal, que es un grupo internacional muy potente y que creo que ha inspirado la visión de los nefrólogos más jóvenes para aprender sobre estas patologías. Desafortunadamente, él había aceptado la invitación para estar con nosotros, pero una terrible enfermedad pues, se lo ha llevado este verano y realmente quería compartir con vosotros pues, esta sensación un poco de vacío que deja, porque era una persona entrañable, un gran nefrólogo, y en el poco tiempo que lo conocí, la verdad que podéis aprender muchísimo de él. Entonces va para el profesor Bridux esta charla. Vale, bueno, la idea es, hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico y en el tratamiento de la amiloidosis, especialmente de la amiloidosis de cadenas ligeras, pero yo creo que uno de los mensajes importantes de la charla es que no hay medicina de precisión sin un diagnóstico de precisión. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de diagnosticar una amiloidosis renal, que no solamente está la AL, que hay otros tipos de amiloidosis y que en ese sentido el trabajo interdisciplinar con los patólogos es fundamental para llegar a un diagnóstico. Yo creo que esto es un mensaje inicial que queríamos lanzar. Evidentemente, hay una serie de técnicas de inmunistoquímica que pueden ser útiles para el diagnóstico, pero como sabéis, contamos también ahora con la espectrometría de masas que nos permite pues, filiar aquellas causas de amiloidosis que por los métodos convencionales o estándar no podemos detectar. Y basado en esto, y basado en que también como nefrólogos sabemos que el riñón juega un papel trascendental, no solamente en el proceso diagnóstico, sino pronóstico, y en la respuesta al tratamiento, no solo renal, sino hematológica, en las amiloidosis. Esto fue una idea pues, que el profesor Bridou lanzó de la importancia de, en paralelo que mejoran los tratamientos contra la causa de la enfermedad, qué podemos hacer para perder menos nefronas, que yo creo que es el objetivo fundamental cuando hablamos de la amiloidosis renal. Y es que el pronóstico de las amiloidosis lo valoramos o lo estadificamos en función de la cantidad de la proteinuria del filtrado glomerular,
pero como veis en la diapositiva, este es un trabajo del grupo de Pavía, en el cual se vio que el cutoff pronóstico de la proteinuria en las amiloidosis estaba en torno a 5 gramos al día. Esto a los nefrólogos nos parece un valor bastante alto y bastante grosero para determinar el pronóstico, pero es para que veáis cómo ha ido cambiando la historia y la evolución del estadiaje renal de las amiloidosis. Y que también hay que tener en cuenta otros factores pronósticos, como es el caso del porcentaje de células plasmáticas en la médula ósea, la presencia de inmunoparesia, la presencia de inmunofenotipos de expresión clonal en las células plasmáticas. Son otros factores importantes al atravesar el pronóstico, pero en líneas generales o al final del día lo más importante es cuánto lleva la enfermedad. La duración de la enfermedad yo creo que es el factor independiente pronóstico más potente desde el punto de vista renal, y aquí pues nos ayuda también la biopsia a intentar establecerlo. Yo no me voy a detener en esto porque tampoco soy un especialista, pero lo que está claro es que el pronóstico hematológico de las amiloidosis de cadenas ligeras ha ido mejorando progresivamente en el tiempo. Aquí vemos las curvas de sobrevivencia de los pacientes en diferentes décadas y vemos cómo a medida que vemos la era 1, la era 2, la era 3, no paramos de mejorar. Y esto, en definitiva, esto ya hace parte de la historia reciente de la hematología, porque los tratamientos basados en esquemas de CyBorD más daratumumab, pues consiguen una respuesta hematológica más profunda y más rápida. Y esto se traduce también en cuando el diagnóstico es oportuno, en una respuesta orgánica más precoz y más profunda, tanto a nivel cardíaco como renal. Todo esto pues, ha llevado a que el esquema de dara-CyBorD sea el estándar of care del tratamiento, en el sentido de frenar la producción de esta cadena amiloidogénica que nos altera el parénquima renal y que nos causa la disfunción renal. Sin embargo, el motivo de mi charla es intentar llenar un poco este gap que tenemos pronóstico en cuanto a que cuando el paciente consigue la respuesta hematológica puede pasar un tiempo prudencial hasta que consiga la respuesta renal y aquí perdemos nefronas. Entonces, los nefrólogos tenemos que hacer algo para evitar que esto pase, porque es muy desagradable tener un paciente en remisión hematológica completa después de un trasplante de células progenitorias hematopoyéticos, pero en diálisis. Esto es un poco el mensaje final de la charla. Y vemos aquí en la diapositiva cómo el curso de la historia natural de la amiloidosis renal pues depende mucho de primero conseguir una respuesta hematológica lo más precoz posible, pero la aparición de la respuesta renal, del control de la proteinuria, de la estabilización de la función renal puede tardar tanto como 24 meses, con lo cual es un tiempo precioso en el cual tenemos que hacer otras cosas para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Qué factores influencian esta respuesta renal? Pues además de la respuesta de la profundidad, la intensidad y la velocidad de la respuesta hematológica, la función renal basal, el estadiaje de la función renal antes al momento del diagnóstico y la manera o la velocidad en que se establezca esta respuesta renal, es como hemos dicho, es lo que determina el tiempo de enfermedad, que es el factor pronóstico más independiente más potente, perdón. Y debemos balancear estos factores y no solamente reducir la proteinuria consiguiendo la respuesta hematológica, sino que también está claro, como en otras nefropatías, que si conseguimos reducir la proteinuria, el pronóstico renal mejora. Esta es un poco la filosofía de esta guía de soporte de la amiloidosis sistémica promovida por la Sociedad Internacional de Amiloidosis y liderada por el profesor Bridux, en la cual tuvimos el honor de participar generando los puntos básicos del soporte renal en los pacientes con amiloidosis sistémicas. El primer punto fundamental es que el abordaje de estos pacientes no puede ser si no es de una manera interdisciplinar, porque como vemos estas enfermedades pueden afectar diversos órganos y entonces en la guía se incluía que el equipo terapéutico en un paciente con amiloidosis sistémica debería, además del hematólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, incluir el especialista en nutrición, especialista en la coagulación, que normalmente es el hematólogo en nuestro medio, el digestólogo y el neurólogo, ¿no? Juegan un papel fundamental. Además, yo añadiría también a la enfermería de práctica avanzada para hacer un manejo global del paciente o holístico del paciente con amiloidosis renal. Ese sería un punto importante a tener en cuenta.
No voy a hablar yo de soporte cardíaco, pero es evidente que hay que mencionar unas palabras acerca de la importancia pronóstica que tiene el compromiso cardíaco en este contexto clínico, y es evidente que hay cantidad de preguntas por responder en el momento de abordar la insuficiencia cardíaca o la miocardiopatía amiloidótica en estos pacientes. Hay unos detalles del tratamiento de la insuficiencia cardíaca que algunos mencionaremos, el manejo de la fibrilación auricular, poner el foco en qué tipo de anticoagulación utilizamos y balancear los riesgos y beneficios y el tipo de fármaco que utilizaremos para anticoagularlos, el uso de desfibriladores en estos pacientes y, como no, también las indicaciones y el timing del trasplante cardíaco. Esto es muy complejo y obviamente nos daría para otra charla. Pero lo que sí sabemos es que es muy importante en el manejo del síndrome nefrótico de los pacientes con amiloidosis sistémica incluir estos pilares que tenemos aquí en la diapositiva. Primero, es evidente, como en otras nefropatías, que el uso del bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona reduce la albuminuria, pero como comentaremos más adelante, estos pacientes representan un verdadero reto terapéutico porque suelen ser el grupo de pacientes que peor toleran este bloqueo por los mismos mecanismos de la enfermedad, la hipotensión, la disautonomía y el mismo compromiso cardíaco. Es muy importante también la dieta. La restricción de sodio es un pilar fundamental, así como el uso de diuréticos, que eso comentaremos a continuación, empezando por los diuréticos de ASA, pero utilizando también diuréticos distales y no olvidando la combinación de uso de tratamientos orales y endovenosos en casos en los cuales el tratamiento oral no sea suficiente o haya fallado. Total, en el manejo del síndrome nefrótico en los pacientes con amiloidosis sistémica, como hemos dicho, la dieta juega un papel muy importante, pero el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona no suele ser tan efectivo y, de hecho, las complicaciones que vemos realmente de manera mucho menos frecuente en otras nefropatías, aquí que juegan un papel importante y el riesgo de hipotensión es elevado, aunque consiga reducir la albuminuria. Entonces debemos balancear este efecto y correlacionarlo o optimizarlo con el adecuado control de la volemia en estos pacientes, lo cual requiere una monitorización muy estricta. Un tema importante y el que hay muy poca evidencia, pero en las guías hemos decidido mencionarlo, sobre todo en el paciente cardiorrenal. Yo creo que no hay ninguna duda de la importancia del uso de los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 en el control tanto de los síntomas o los síntomas de congestión de la insuficiencia cardíaca, como su papel optimizando el manejo de la proteinuria e incluso consiguiendo muchas veces un mejor control hemodinámico que cuando se usan las dosis elevadas de IECAS o ARA2 en estos pacientes. Entonces es un tema importante, pero realmente hay muy poca evidencia si nos centramos solamente en la nefropatía y no tenemos en cuenta la cardiopatía. Un aspecto que también se trató en la guía es que es muy importante a la hora de combinar tratamientos ISGLT2 con otro tipo de diuréticos, conocer muy bien la farmacocinética y la farmacodinámica de estos tratamientos, porque evidentemente se pueden combinar, secuenciar, pero el éxito del tratamiento depende de un adecuado conocimiento del tiempo de acción y de combinar también la cronoterapia de una manera adecuada para conseguir el peso ideal del paciente con un adecuado control hemodinámico y sin disfunción renal. Y esto exige un conocimiento muy detallado de las dosis máximas y, como decía antes, de la farmacocinética y la farmacodinámica. Incluso entre los mismos ISGLT2 se planteaba una discusión interesante entre nefrólogos y cardiólogos que participamos en la redacción de estas guías del impacto de diferentes tipos de ISGLT2. Algunos tienen una dosis única, otros tienen dosis iniciales y dosis máximas. Por ejemplo, los cardiólogos consideraban el incremento de la dosis de, por ejemplo, empaglifosina de 10 miligramos a 25 miligramos como una acción oportuna en el paciente que no responde a 10 miligramos, pero, por ejemplo, los nefrólogos, la evidencia que tenemos en cuanto a control de la proteinuria normalmente es con 10 miligramos y no hay muchos datos, aunque algunos en ciertos casos lo hemos utilizado, en qué pasa cuando incrementar la dosis a 25 miligramos. Pero bueno, son datos que yo creo que cuando tenemos problemas nuevos y tenemos la intención de mejorar los desenlaces renales de nuestros pacientes, pues debemos intentar abordar y conocer en práctica real. Otro aspecto fundamental al que dedica un tiempo la guía
es el manejo de la profilaxis antitrombótica en los pacientes con hipoalbuminemia severa. Esto ya lo conocemos de otras causas de síndrome nefrótico, pero en estos pacientes es especialmente relevante porque el riesgo trombótico aumenta también relacionado con la patología cardíaca, pero es que en paralelo también pueden tener un aumento del riesgo de sangrado, con lo cual muchas veces este balance riesgo-beneficio es difícil, pero en general se llegó al consenso que todos los pacientes con una albúmina sérica por debajo de 20 gramos litro pues deberían de llevar una profilaxis anticoagulación profiláctica, perdón. Y lo mismo en el caso de las estatinas. A diferencia de otras patologías, otros contextos clínicos, es mucho más frecuente el riesgo de complicaciones musculares asociado al tratamiento con estatinas y eso también se debería balancear a la hora de prescribir y titular la dosis de estos tratamientos en los pacientes con amiloidosis. Otro aspecto interesante y que yo creo que también es fundamental es reconocer que la progresión a enfermedad renal crónica terminal ocurre de una manera muy variable en estos pacientes. Depende, por ejemplo, solamente del momento del diagnóstico, de la duración de la enfermedad, del compromiso cardíaco probablemente, pero varía entre un 15 y un 31% y esto también tenemos que afrontarlo y manejarlo de una manera proactiva. Entonces también la guía entra un poco a detallar el papel del tratamiento sustitutivo de renal mediante diálisis y las opciones de diálisis en los pacientes que llegan a la enfermedad renal crónica terminal. Y un poco la conclusión de la guía, esto lo conocemos ampliamente los nefrólogos, las bondades y las ventajas del perfil de paciente en hemodiálisis y peritoneal, y en líneas generales no cambia mucho con respecto a otras patologías y tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal pueden ser consideradas. Aquí también es importante tener en cuenta el compromiso cardíaco, ¿no? Que ya sabemos que en estos pacientes con un síndrome cardiorrenal de difícil control, pues la diálisis peritoneal podría ofrecer más beneficios, pero en líneas generales no se decanta por una modalidad de diálisis en este contexto clínico. Lo que sí es muy claro, muy claro, es que la sobrevida de los pacientes con amiloidosis en diálisis es inferior a la que tendría un paciente diabético en diálisis. Con lo cual, el trasplante renal ofrece una mejor calidad de vida y una sobrevida superior a lo que ofrece el tratamiento sustitutivo renal mediante diálisis. Con lo cual, creemos que la guía se propugna por la importancia… Tengo un poco más de tiempo, ¿no? Ahora que… Hoy voy más lento, O sea, es muy importante tener claro que el trasplante renal debe ser una prioridad… Hay invitados hoy selectos en la sala. Una prioridad en los pacientes con amiloidosis porque realmente representa un beneficio en calidad de vida y en sobrevida a medio y largo plazo. Pero no voy a hablar más de esto porque luego tendremos una muy excelente charla de la doctora Siveira en la que explicará un poco todos los matices, las indicaciones y el timing para hacer el trasplante renal en los pacientes con amiloidosis. Pero, en fin, hay otros aspectos, obviamente yo solamente he mencionado los puntos más importantes y relevantes del soporte renal en estos pacientes, pero no debemos olvidar que estos pacientes, como comentaba al inicio, también tienen disautonomía y un problema muy importante es la hipotensión ortostática, que se asocia también a otros síntomas, síntomas y signos de esta disautonomía, como es la hiperactividad del detrusor, la disfunción eréctil, y todas ellas requieren un tratamiento específico y muy individualizado porque realmente incluso son importantes a la hora de mejorar la tolerancia o la adherencia a los tratamientos nefroprotectores y es importante tenerlo en cuenta cuando abordamos estos pacientes. Y de hecho la guía, lo dejo aquí un poco para información para navegantes, para los nefrólogos que seguramente tenemos menos experiencias con esto, indica incluso diferentes escenarios de hipotensión ortostática o postural, dependiendo si es, por ejemplo, relacionado o no con el periodo postprandial, pues hay diferentes mecanismos fisiopatológicos implicados y diferentes dianas terapéuticas. Entonces, por ejemplo, en la postprandial se aboga incluso por el uso de octreotide o acarbosa para controlar los síntomas de estos pacientes, que resulta ser un problema realmente muy importante para la calidad de vida y para
la perspectiva del paciente, es decir, los tratamientos van muy enfocados a intentar mejorar el confort y la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, esto era un poco el mensaje que yo os quería lanzar y obviamente no podía acabar de otra manera agradeciendo el apoyo y la oportunidad de aprender cada día que tenemos todos los miembros de la unidad de amiloidosis y mieloma del Hospital Clínic de Barcelona. Aquí vemos cuál es la estructura de la unidad. Evidentemente, hematología es el pilar fundamental, pero también es muy importante el papel de nefrología, cardiología, bioquímica, inmunología y, como no, anatomía patológica. Y luego hay una serie de colaboradores fundamentales para que cada día vayamos progresando más en el tratamiento de estos pacientes, en la investigación, en este contexto clínico y también, como no, en la docencia. Muchas gracias a todos y nos vemos a la hora de las preguntas. Bien, excelente charla, Luis. Dará tiempo para preguntas al final de las dos. A continuación tenemos a la doctora Sibeira. Ella es hematóloga, como han visto en el grupo de hematología del Hospital Clínic, y hace unas semanas pues también tuvimos oportunidad de coincidir en la reunión de gamopatías monoclonales en Lisboa, y bueno, hubo novedades ahí que seguramente Maite tendrá oportunidad de un poco de hacer sus reflexiones al respecto. Gracias por venir Muchas gracias. Bueno, yo quiero también agradecer a los organizadores del Congreso el que me hayan invitado a participar en él, y al doctor Macía y a la doctora González por su amable presentación. Y bueno, nos han invitado a alargar un poquito la presentación, como faltaba un ponente. Lo digo por si se pueden eliminar estos avisos del final, que ha llevado con mucha dignidad el doctor Quintana, pero a lo mejor yo me pongo… No se pueden eliminar, pues no pasa nada. Muy bien. Pues, bueno, yo os voy a hablar del trasplante renal en pacientes con discrasias de células plasmáticas, pero lo voy a hacer desde la visión del hematólogo. Veréis que, bueno, a veces se me escapa el término gamapatías monoclonales en lugar de discrasias de células plasmáticas, que es como un poco más complicado de decir. Bueno, y sin más preámbulos, estos son mis conflictos de interés. Todos sabéis que la enfermedad renal es frecuente en pacientes con discrasias plasmocelulares, a las que me referiré como PCD durante la presentación, y de hecho, pues en algunos casos esta enfermedad renal va a progresar a una enfermedad renal terminal. En este contexto, como ya adelantaba el doctor Quintana perfectamente, que me ha ayudado un poquito así con mi presentación, el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento, esto lo sabéis vosotros mejor que yo, y evitaría de esta manera las complicaciones a corto y largo plazo que están relacionadas con la diálisis. Sin embargo, el trasplante renal en este contexto, la verdad es que ha sido hasta ahora infrautilizado, y esto es básicamente por la preocupación de cuál puede ser realmente la expectativa de supervivencia en los pacientes con este tipo de enfermedades hematológicas, el riesgo de recaída y también, como no, el riesgo de infecciones asociado no solo a la inmunosupresión del trasplante renal, sino también a la inmunosupresión asociada a la propia enfermedad hematológica y a su tratamiento. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a unos avances terapéuticos muy importantes en el campo de las gamapatías monoclonales, que han permitido obtener más respuestas hematológicas y mejorar también la supervivencia de nuestros pacientes. Además, también disponemos ahora de técnicas más sensibles que nos permiten diagnosticar la enfermedad, estas enfermedades con menor carga tumoral, y de esta forma también detectar recaídas más precoces. Entendemos también mejor cuál es la patogenia y la enfermedad natural de estas enfermedades, incluyendo también la gamapatía monoclonal de significado renal, que, como sabéis, es de más reciente descripción. Y, por último, también tenemos mejores herramientas para estratificar el riesgo en el caso de las condiciones precursoras, a las que nos referiremos al final de la presentación. Y todo ello pues, está permitiendo seguramente invertir el cociente riesgo-beneficio del trasplante renal en pacientes con discrasias plasmocelulares con enfermedad renal terminal. Sin embargo, aún tenemos muy pocos datos al respecto, y este fue el motivo de este trabajo por un panel multidisciplinar de expertos, incluyendo nefrólogos, trasplantólogos, hematólogos, oncólogos, patólogos renales y también
también especialistas en enfermedades infecciosas, que lo que hicieron fue pues, evaluar la evidencia de la que disponemos hasta el momento y ver cuáles podrían ser las estrategias al respecto en el manejo del trasplante renal para estas enfermedades con enfermedad renal terminal. Y fruto de este panel multidisciplinar, este trabajo que veis en la diapositiva, que ha sido recientemente publicado, el primer autor es el doctor Murakami, nefrólogo, la última autora, la doctora Landau, hematóloga, y que básicamente pues, son estas recomendaciones de expertos y basados en la poca evidencia que hay, lo que yo me voy a centrar en la presentación. Vamos a hablar de mieloma múltiple, que como sabéis es la discrasia plasmocelular maligna por excelencia, la amiloidosis de cadenas ligeras, a la que se ha referido también el doctor Quintana, más brevemente la gamapatía monoclonal de significado renal y, por último, estas enfermedades precursoras que ya os adelanto, que son básicamente gamapatías monoclonales asintomáticas. Y me referiré a la gamapatía monoclonal de significado incierto y al mieloma quiescente o asintomático. Entonces, el mieloma múltiple, como sabéis bien también, es una enfermedad en la cual la enfermedad renal está presente o puede aparecer prácticamente en la mitad de los casos. La causa más frecuente es la nefropatía por cilindros de cadenas ligeras, pero también pues, hay otros factores contribuyentes como la hipercalcemia, la deshidratación o los fármacos nefrotóxicos. Hoy en día tenemos tratamientos que permiten revertir la situación de insuficiencia renal que vemos al diagnóstico en la mayoría de los casos, pero aún así pues hay una pequeña proporción que pueden evolucionar a una enfermedad renal terminal con necesidad de diálisis y esto ensombrece de forma muy significativa el pronóstico de los pacientes. El papel del trasplante renal en este contexto se ha evaluado en este estudio retrospectivo de un registro americano, en el cual, pues, como veis, tienen recogidos casi 170.000 trasplantes renales entre 2006 y 2018, de los cuales 127 por pacientes con mieloma múltiple como causa de la insuficiencia renal terminal. Y como veis en este estudio observaron que el riesgo de recurrencia del mieloma era del 30% y no olvidemos que se trata de una enfermedad incurable. Pero aún así, la supervivencia del injerto renal a los 5 años era del 60%. Y vemos en estas curvas, en concreto la curva marrón discontinua es la que hace referencia a la supervivencia de los receptores con mieloma. Es una supervivencia similar a de los pacientes trasplantados por otras displasias plasmocelulares, claramente peor que la de los pacientes trasplantados por otras indicaciones, en azul, pero parecido a la supervivencia de los pacientes con diabetes, que es la curva en verde. En este contexto, pues como ya os adelantaba, se han producido avances muy significativos en el tratamiento de esta enfermedad y, como ejemplo, pues os pongo 2 situaciones aquí en la diapositiva. El paciente con un mieloma de nuevo diagnóstico. Tenemos este estudio, el Perseus, en el cual los pacientes se randomizaban y en la rama experimental recibían un tratamiento de inducción cuádruple que incluye un inhibidor del proteasoma, el bortezomib, un inmunomodulador, que es la lenalidomida, corticoides y el anticuerpo monoclonal anti-CD38 daratumumab. Esto seguido de un trasplante autólogo y mantenimiento, y con esto se consigue una mediana de supervivencia libre de progresión superior a 17 años en pacientes con un riesgo estándar y que, bueno, señalar que estos son resultados espectaculares. De forma similar, en los pacientes con una enfermedad en recaída o refractaria, tenemos los resultados del estudio CARTITUD-1 con un CAR-T, con terapia celular, en este caso Cilta-Cel, con una supervivencia libre de progresión a los 5 años de 30% y una mediana de supervivencia global de 60 meses, que también pues, podéis ver que en estos pacientes de pronóstico tan malo pues, son resultados estupendos. Bien, entonces, en este contexto, ¿qué debemos o qué nos recomiendan los expertos hacer en la evaluación de los pacientes pretrasplante? O sea, con los pacientes con mieloma múltiple y enfermedad renal terminal que estamos evaluando para un trasplante renal, pues tenemos que valorar fundamentalmente estos 3 factores. Por un lado, factores de riesgo asociados a la propia enfermedad hematológica, de forma que definiríamos como alto riesgo aquellos pacientes que tienen o bien citogenética de alto riesgo, una serie de alteraciones citogenéticas que quizá no me voy a detener a concretar,
pero que para los hematólogos son muy importantes, también la presencia de células plasmáticas circulantes o de enfermedad extramedular. Esto condiciona que se trate de pacientes de muy alto riesgo. También la profundidad de la respuesta hematológica alcanzada con los tratamientos hematológicos, incluyendo la enfermedad mínima residual que se mide por citometría de flujo en la médula ósea y, por supuesto, la disponibilidad de un tratamiento de rescate en el caso de que el mieloma recaiga después del trasplante renal. Pues bien, en base a los dos primeros factores, tenemos este algoritmo donde podemos diferenciar 4 situaciones, las que os he marcado en el cuadro, los pacientes que no tienen factores de alto riesgo, pacientes con mieloma múltiple, podríamos decir de riesgo estándar, es decir, sin plasmáticas circulantes, sin enfermedad extramedular y sin alteraciones citogenéticas de alto riesgo. Pues bien, en el grupo 1, si estos pacientes alcanzan una respuesta completa hematológica con enfermedad mínima residual negativa, podría considerarse el trasplante renal prácticamente de forma inmediata. Si el paciente tiene una enfermedad mínima residual positiva, en este caso le exigiríamos que esta respuesta con enfermedad mínima residual positiva por lo menos fuera estable, al menos durante 12 meses, para poder considerar el trasplante renal. En el paciente que, por el contrario, sí tuviera factores de alto riesgo, que ya hemos comentado, en este caso, para aquellos con enfermedad mínima residual negativa, es decir, que hubieran alcanzado, a pesar de este alto riesgo, una respuesta muy profunda, en este caso les exigiríamos una estabilidad de esta respuesta al menos durante 12-24 meses para considerar el trasplante renal, mientras que en aquellos casos que, además del alto riesgo, no hubiera alcanzado una mínima residual negativa, serían pacientes no elegibles de entrada para trasplante renal, salvo casos muy excepcionales y con un donante vivo. Importante señalar que esta respuesta hematológica da igual con qué tratamiento la conseguimos, es decir, no es imprescindible que el paciente haya sido sometido a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y, por último, insistir en la necesidad de tener alternativas terapéuticas de rescate, porque si no le queda ningún tratamiento posible en caso de recaída después del trasplante renal, pues probablemente también sería un motivo para no considerarlo. Por tanto, ya tenemos las consideraciones pretrasplante y peri- y post-trasplante que nos recomiendan. Pues en el caso del paciente que tiene un donante vivo, podríamos suspender el tratamiento hematológico entre 2 y 4 semanas antes del trasplante renal, 4 semanas en el caso de los inmunomoduladores y 2 semanas en el caso de daratumumab o bortezomib. Importante en los pacientes en tratamiento con inmunomoduladores el que reciban la tromboprofilaxis adecuada. En cuanto a la inmunosupresión, inducción y mantenimiento, no hay unas guías claras y se haría en función del protocolo de cada centro, con la importancia de reducir dosis en el caso de citopenias a causa del tratamiento hematológico. Y post-trasplante renal, se puede reiniciar el tratamiento del mieloma en función de las guías de cada centro desde el punto de vista hematológico y, muy importante, monitorizar la posible aparición de infecciones, el rechazo, particularmente en pacientes en tratamiento con inmunomoduladores, donde se ha descrito en el contexto de lenalidomida y pomalidomida algo más de riesgo de rechazo y, por supuesto, monitorizar la enfermedad para detectar precozmente la recaída y tratarla de forma adecuada, esto, por supuesto, en manos de los hematólogos. ¿Qué decir de la amiloidosis de cadenas ligeras? Bueno, pues es una enfermedad que, como adelantaba el doctor Quintana, tiene afectación renal aproximadamente en un 70% de los pacientes, pero generalmente se manifiesta como una proteinuria glomerular que puede evolucionar a un síndrome nefrótico y la insuficiencia renal es menos frecuente. Aun y así, podemos, o está descrita en la literatura, la posibilidad de evolucionar a enfermedad renal terminal hasta en un 10-40% de pacientes. Herramientas para evitar esto, tenemos el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, pero solo es aplicable a 1 de cada 4 o 5 pacientes, y hay ahora más recientemente otras estrategias, como es el esquema DARA-VCD, que también pues, hemos visto ahora en la presentación anterior, que es la combinación cuádruple, incluyendo también el anticuerpo monoclonal anti-CD38 y que nos ha permitido obtener altas tasas de respuesta hematológica, lo que se traduce en una mayor tasa también de respuestas orgánicas, que nosotros medimos como disminución de la proteinuria, pero es cierto que sin grandes mejoras en el filtrado glomerular.
Y, de hecho, al final lo que esto supone es que los pacientes van a vivir más y en aquellos en los que el daño renal fuera irreversible podemos encontrarnos una mayor tasa de enfermedad renal terminal. En esta diapositiva vemos las supervivencias alcanzadas con el régimen cuádruple, incluyendo el daratumumab, con una supervivencia global a los 5 años del 76%, que ha supuesto la aprobación de este esquema terapéutico en amiloidosis en primera línea. Y esta diapositiva también la mostraba el doctor Quintana, que es la herramienta que utilizamos los hematólogos, probablemente algo grosera, pero sencilla, basada en la proteinuria y el filtrado glomerular, para prever el riesgo a los 3 años de insuficiencia renal terminal y, por tanto, necesidad de diálisis. En cuanto a la experiencia de trasplante renal en amiloidosis de cadenas ligeras, pues podéis ver aquí que en esta diapositiva están resumidas en las 4 primeras filas 4 trabajos unicéntricos de centros con gran experiencia, la Clínica Mayo, el Centro de Amiloidosis de Boston, bueno, ya veis aquí el Memorial y también el Centro Nacional de UK. Y veis aquí que son en realidad, en esta primera columna nos fijamos, no sé si se ve como lo estoy señalando yo, ¿sí? Pues que son pocos pacientes, máximo incluso en la experiencia de la Clínica Mayo 60 pacientes. Y bueno, ahora que tengo un poquito más de tiempo, pues simplemente señalar, fijaros, la mediana de supervivencia global de estos pacientes, que oscila entre los 8 y los 13 años, que no está nada mal, y de la supervivencia del injerto de entre 8 y 11 años. O sea que yo creo que son resultados pues bastante esperanzadores. Y en la última fila pues vemos aquí resumidos también los datos de un estudio cooperativo, del cual las curvas las vemos aquí. Es un estudio cooperativo del International Kidney Monoclonal Gammopathy Research Group, con más de 200 pacientes, casi 240, y un seguimiento prolongado, donde veis aquí que la supervivencia global desde el trasplante renal tiene una mediana de 8,6 años y comparando los pacientes que alcanzan la mejor respuesta hematológica, los que alcanzan una muy buena respuesta parcial o una respuesta completa, tienen claramente una supervivencia global superior, 9 frente a 6,8 años, y también la supervivencia del injerto es prolongada, casi 8 años, y mejor para aquellos pacientes que alcanzan una mejor respuesta hematológica, muy buena respuesta parcial o completa. Por tanto, la recomendación del panel fue que considerar el trasplante renal en aquellos pacientes que precisamente alcanzan esta alta calidad de respuesta hematológica al tratamiento que le damos los hematólogos, independientemente de cuál fuera este tratamiento. Ya no es esencial que el paciente haya recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos e independientemente también de cuál fuera la duración de esta respuesta hematológica. Lo que sí es relevante es la evaluación de la enfermedad extrarrenal, puesto que ya sabéis pues, que el paciente con una amiloidosis AL puede además tener afección cardíaca, es muy frecuente, disautonomía, afectación gastrointestinal, y esto puede comprometer de forma muy significativa la indicación de un trasplante renal en estos pacientes. Importante también la posibilidad de suspender el tratamiento o mantenimiento entre 2 y 4 semanas antes del trasplante, cuando es un trasplante de donante vivo. Y en cuanto a la evaluación o el seguimiento post-trasplante, pues en estos pacientes se podría reintroducir el mantenimiento en caso de que esté indicado, por ejemplo con daratumumab, siempre teniendo en cuenta que esto puede aumentar el riesgo de infecciones, y de ahí la importancia en hacer la monitorización para detectar estas infecciones de forma precoz, y también monitorización de la enfermedad por parte de los hematólogos para detectar precozmente la recaída y tratarla de forma precoz y óptima. Ya para ir acabando, la enfermedad, las gamapatías monoclonales de significado renal, pues simplemente a modo de resumen y centrándose en este documento de consenso fundamentalmente en la glomerulonefritis proliferativa por depósito de inmunoglobulinas monoclonales y la glomerulopatía C3. Una vez tenemos el diagnóstico mediante biopsia renal, lo que se recomienda es hacer tratamiento empíricamente en aquellos casos en los que no se haya detectado gamapatía monoclonal, con un esquema basado en bortezomib, al cual se puede añadir ciclofosfamida o incluso mejor ciclofosfamida con daratumumab,
con una duración de 6 ciclos que vendría modulada por la respuesta hematológica en aquellos casos en los que tengamos enfermedad hematológica medible, que van a ser en torno a un 30-40% de ellos. En aquellos casos en los que no tenemos enfermedad hematológica medible, se haría de forma fija 6 ciclos. La evaluación de la respuesta sería más fijándonos en parámetros renales, proteinuria, filtrado glomerular y la posibilidad también de hacer una biopsia renal precoz a los 2-3 meses tras el trasplante renal con el fin de detectar precozmente recaídas a este nivel y, por tanto, tratarlas de forma adecuada. Es importante tener en cuenta, e insisten en este documento de consenso, en que las recurrencias en estas enfermedades, que aquí se reflejan en esta figura en naranja, suelen ser bastante precoces, entre 6-9 meses post-trasplante renal, parecido a lo que podríamos encontrar en el caso del mieloma y mucho antes de lo que observamos, por ejemplo, una enfermedad como la amiloidosis de cadenas ligeras, que es de mucho más lenta establecimiento el depósito. Por tanto, muy importante en este sentido monitorizar la posibilidad de la recaída en el injerto. Y por último, pues referirme brevemente a las enfermedades o gamapatías monoclonales asintomáticas, esto que se denominan aquí enfermedades precursoras, que serían la gamapatía monoclonal de significado incierto y el mieloma quiescente. Como sabéis, la diferencia entre las dos básicamente es la carga tumoral. En el caso de la gamapatía monoclonal de significado incierto, son pacientes con un componente monoclonal de menos de 3 gramos decilitro y menos de un 10% de plasmáticas en la médula ósea. De forma que si alguno de estos dos parámetros está por encima del umbral, ya pasaríamos a llamarle mieloma quiescente y, por supuesto, siempre sin síntomas asociados o secundarios a la gamapatía. En el primer caso, aquí os marco pues, que tenemos un sistema de estratificación del riesgo de progresión a mieloma sintomático basado pues, en el isotipo del componente monoclonal, de la cantidad del componente monoclonal o el cociente de cadenas ligeras, de forma que este riesgo oscilaría entre un 7% y un 30% a los 20 años, mientras que en el mieloma quiescente el sistema de estratificación que utilizamos nos diferencia 3 grupos de riesgo con riesgo de transformación a mieloma sintomática que oscila entre el 6 y el 44%, pero a los 2 años, no a los 20 años. Por tanto, son situaciones completamente diferentes. De forma que en pacientes con una GMSI, una MGAS, pacientes que en la evaluación pretrasplante nos encontramos que tienen un componente monoclonal, habrá que derivar el paciente al hematólogo para que evalúe esta situación, pueda establecer un diagnóstico y diferenciar entre GMSI o mieloma quiescente y pueda calcular el riesgo de transformación a un mieloma sintomático. Si la situación es que tiene una GMSI, independientemente del grupo de riesgo al que pertenezca, probablemente podremos tirar adelante el trasplante renal. Sin embargo, si se trata de un mieloma quiescente y tiene factores de riesgo, que básicamente pues, son los que veis aquí en la diapositiva, en función de la cuantía del componente monoclonal, el ratio de cadenas ligeras y la cuantía de células de infiltración por células plasmáticas en la médula ósea, así como las alteraciones citogenéticas de alto riesgo, pues podrán condicionar que este paciente necesite un tratamiento hematológico antes de llevarlo a un trasplante renal. Por tanto, fundamental la evaluación conjunta nefrohematología. Y ya pues para acabar, simplemente señalar que como futuros retos tenemos por delante pues la necesidad de optimizar la respuesta hematológica pre-trasplante renal, en este caso, de los pacientes con discrasias plasmocelulares. Este es trabajo que nos toca a los hematólogos. Definir mejor la estratificación del riesgo y, por tanto, de esta manera poder seleccionar mejor a los pacientes candidatos. Mejorar el manejo de la inmunosupresión en este contexto, con el fin de evitar recurrencias y también infecciones. Y, por último, pues establecer protocolos de seguimiento que nos permitan detectar precozmente tanto pues, infecciones como recaídas. Con todo ello, pues, favorecer o aumentar el acceso al trasplante renal de los pacientes con discrasias plasmocelulares y enfermedad renal terminal y mejorar su supervivencia.
Y, por último, pues insistir en la necesidad de la colaboración multidisciplinar y pues aquí tenéis una foto de lo que os mostraba también en su última diapositiva el doctor Quintana. De hecho, lo podéis ver también aquí en la foto. Nos falta aquí la doctora García, la patóloga, el doctor Casals de nefrología también y bueno, el equipo de nefrología al completo falta aquí. Aquí somos más hematólogos, somos mayoría, pero también está el cardiólogo, el inmunólogo, las neurólogas y bueno, yo creo que el trabajo en equipo es fundamental. Muchas gracias por vuestra atención. Bien. Excelente charla las dos, muy completa, una revisión amplia de la actualidad. Y yo creo que el turno de preguntas, ¿no? Por favor, tienen ahí los micrófonos en los pasillos. Seguro que hay personas con experiencia o que tienen algún comentario que hacer. Bueno, antes de que empiecen, yo quería preguntar a Luis el tema de la biopsia renal y la espectrometría de masa, espectrofotometría de masa como herramienta que ahora mismo, bueno, en la amiloidosis parece que puede tener más datos, la limitación porque hay centros que no es así, que así de forma rápida, ¿qué crees que nos aportará o es tan necesaria? Bueno, yo creo que es muy importante contar con este recurso en los centros expertos, porque realmente hay casos que no se pueden diagnosticar con las técnicas convencionales y, aunque no es tan frecuente, a medida que tenemos más experiencia y conocemos otros tipos de amiloidosis, no es tampoco desdeñable el riesgo de tener más de una causa de amiloidosis en estos pacientes y eso a veces pues tiene importancia a la hora de decidir el tratamiento. Entonces, yo creo que sí que es una herramienta. Lo que pasa es que para llevarlo a la práctica asistencial de una manera, digamos, más fluida, yo creo que todavía tenemos un tiempo, aún es una cuestión, yo creo que está en fase, aquí en España, sobre todo, de setup, diría yo, ¿no? La Clínica Mayo tiene mucha experiencia y hay un laboratorio pues, dedicado a ello. Y realmente yo creo que sí que es el futuro. Lo que sí está claro también es que con un equipo diagnóstico experto, en muchos casos se puede hacer el diagnóstico con las técnicas convencionales y esto también se tiene que entender y priorizar, ¿no? Que una técnica como el rojo Congo es una técnica que parece sencilla, pero no lo es y requiere experiencia y requiere conocer todos los matices a la hora de interpretarlo. ¿Hay preguntas ya, Amir? Sí, muchas gracias a los dos por las presentaciones muy claras, muy buenas. Mi pregunta era para la doctora Cibeira. En los casos de pacientes que tienen una gametía monoclonal de significado renal, pero que no llegamos a detectar el clon, por ejemplo, en las PGN-MID que hasta 70-75% no llegamos a detectar el clon, ¿hasta qué punto influye si os lo derivamos ya en enfermedad renal terminal en la elección del tratamiento? Si vais a decidir un tratamiento más dirigido a células plasmáticas, Dara-Cibordex o más como tratamiento contra los linfocitos, tipo basado en rituximab. Hola. Hola. ¿Me oís? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, pues es una pregunta complicada, ¿eh? La verdad es que, claro, no me he detenido en esto, pero francamente, cuando no tenemos evidencia del clon plasmocelular o de una población clonal de linfocitos B, bueno, primero el nefrólogo y la patóloga nos tienen que convencer de que realmente no es tan fácil, ¿eh? O sea, la teoría es una. Por otro lado, son enfermedades súper poco frecuentes. Yo creo que tampoco tenemos que sobrediagnosticar a nuestros pacientes, pero acumulando experiencia y en manos expertas, ¿no? Ojos expertos, y trabajando de forma conjunta, una vez estás convencido de que realmente hay un diagnóstico donde el tratamiento hematológico puede beneficiar al paciente, pues probablemente el hecho de recibirlo en situación de enfermedad renal terminal nos va a condicionar bastante qué tratamiento administrar. En nuestro caso, probablemente favoreceríamos, si no tenemos una gamapatía, un componente monoclonal de tipo IgM, ni evidencia de un clon linfoide B, favoreceríamos probablemente un tratamiento tipo bortezomib con dexametasona y daratumumab ahora también, que son fármacos que podemos administrar en situación de insuficiencia renal terminal bien tolerado y que tenemos mucha experiencia ya en pacientes con mieloma múltiple. Muchas gracias. Nada. Y luego lo que no sabríamos es la evaluación de la respuesta, ¿no? Eso ya es complicadísimo, con lo cual lo que recomiendan los expertos, como os comentaba, pues es hacer un bloque de 6 ciclos, si el paciente tolera bien,
y luego probablemente pues, favorecer, si se puede, el trasplante renal. Un matiz solo, porque esta misma pregunta surgió en la última reunión del International Monoclonal Gammopathic Meeting y realmente es lo que comenta la doctora Siveira. Se debe individualizar mucho el tratamiento porque no hay una pauta clara y es muy controvertido, sobre todo en ese contexto en el que preguntas. El paciente que ya está en situación de enfermedad renal crónica terminal, pues se debe valorar caso a caso y estudiar muy bien la patología. Incluso una de las discusiones es si se tienen que biopsiar esos pacientes o no para acabar de optimizar el diagnóstico, que claro, muchas veces hay contraindicaciones, no se puede hacer, o sea que es un tema bastante controvertido. Pero realmente, Luis, independientemente de la pregunta que tú has hecho, que es insuficiencia renal terminal, el gran problema que tenemos o el gran cajón desastre son las gamapatías realmente de significado renal, acuñado en el año 2017, todo lo que quieras, pero que te llega el amigo nefrólogo y te dice que tiene un depósito inmunotactoide, que tú no ves muy bien qué es lo que vas a tratar, lo consultas con otros compañeros y sobre todo cómo vas a medir y seguir esa enfermedad. Porque el QICE, si tienes, como decía muy bien Maite, un clon de células plasmáticas, lo tengo claro, aunque sea pequeñito, lo sé seguir. Yo el último que me llegó, estoy viendo aquí al jefe de nefro de mi hospital, por ahí sentado, Alfonso, pues el último clon que me llegó pues es un paciente joven de 50 años que tenía un filtrado renal, poneros, de 45-50, que no tenía un componente monoclonal medible ni en suelo ni en orina, que tenía un depósito inmunotactoide claramente por cadenas ligeras, además te ponía, pero que no teníamos componente que medir ni seguir. Y en la médula ósea había una infiltración por células plasmáticas, lo que siempre veis, ¿no? Porque las células plasmáticas son muy difíciles de coger en la citometría de flujo y siempre hay una discrepancia, siempre va a haber muy poquitas en relación a la infiltración medular. Poneros había 0, 0 algo. Entonces, al final, después de muchas vueltas, decidimos ponerle Daracibordé, lo consultamos con Ángela Dispensieri y nos dijo tratarlo como si fuera una amiloidosis. Esquema, y lo que dice Maite, ¿no? 4 ciclos, incluso si le metéis y alcanza una mínima residual negativa, no le llevaréis a trasplante porque probablemente no sea necesario. Pero es verdad que a mí me asusta mucho porque gamapatías hay muchas y entonces tenemos que individualizar muy bien a cuáles tenemos que tratar, porque si no, si el 1% de la población vamos a envejecer y vamos a tener todos gamapatías, todos un poquito de deterioro de la función renal, consulta al hematólogo. Pero una cosa, la mortalidad de la enfermedad renal crónica en diálisis es mucho más elevada que el mieloma. O sea, el paciente en diálisis tiene pocas alternativas. Yo creo que es un objeto de continuo debate en los servicios de nefrología y hematología esto. Sí. Siguiente pregunta. Yo quería preguntaros si tenéis alguna experiencia con la amiloidosis por gelsolina. No. Porque me ha venido un paciente para trasplante con esta amiloidosis. Primero, ¿cuál es el mejor momento? Porque tiene un síndrome nefrótico y una hipoalbuminemia severa y viene a donarle su mujer. Y luego el porcentaje de recidiva, si tenéis alguna experiencia. Estoy mirando la literatura y es que hay tan pocos casos que, bueno, no sé un poco cómo enfrentarme a esta pareja. Tenemos pacientes con amiloidosis por gelsolina, pero por suerte de momento con función renal conservada. No tenemos, que yo sepa, casos trasplantados con amiloidosis por gelsolina. El riesgo de recurrencia, comparado, por ejemplo, con el caso de un caso también muy ultra raro, como es la amiloidosis por fibrinógeno, es inferior. Por ejemplo, en la de fibrinógeno necesitas hacer, como no hay un tratamiento dirigido, necesitarías hacer, la indicación sería un trasplante doble hepatorrenal para evitar la causa de la enfermedad, ¿no? Pero en gelsolina la verdad es que no tenemos experiencia, no hemos hecho ningún caso de trasplante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las dos charlas. Es un comentario y también una duda que planteo para vuestra opinión. Primero, yo creo que tenemos una tarea pendiente con el diagnóstico, porque es verdad que los centros grandes tenemos la capacidad de llegar al diagnóstico definitivo, no en todos los casos, pero en un porcentaje importante, y luego hay mucha duda al momento del diagnóstico de centros con menos experiencia, tanto del diagnóstico como del tratamiento a colocar. Entonces yo creo que es una tarea pendiente que tenemos como
equipos multidisciplinares en poder llegar al diagnóstico definitivo. Y luego también nos falta mucho por progresar en entender cada tipo de gamapatía, porque sabemos que el pronóstico de una enfermedad por depósito de inmunoglobulina monoclonal es completamente diferente al de una enfermedad por depósito de inmunoglobulina monoclonal. Y además que, en teoría, en las guías, la segunda en frecuencia es la enfermedad por depósito y no es lo que estamos viendo en nuestro medio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la tarea pendiente de poder llegar al diagnóstico. Y luego eso también entender que incluso la glomerulonefritis proliferativa con depósito de inmunoglobulina monoclonal, nuestra forma de entenderla va a cambiar si llegamos al diagnóstico correcto, porque si hacemos las subclases de IgG, que deberíamos hacerlo en todos los tipos de inmunoglobulina de glomerulonefritis proliferativa, sabemos que hay un porcentaje que van a ser autoinmunes y que probablemente son esas las que no tienen un componente monoclonal detectable en suero, ¿no? Entonces, es un poco vosotros como centro de referencia, cómo veis en que es necesario un diagnóstico correcto para poder decidir cuáles van a ser los tratamientos más adecuados para cada tipo de gamapatía y cómo verla de cara a eso. Y yo puntualizar también que el diagnóstico básico antes que la espectrometría de masas es la histología, con una búsqueda acuciosa del amiloide, que es la causa más frecuente, podemos llegar al diagnóstico con las técnicas que tenemos hasta más de un 99% de los casos. Es ese menos de 1% el que es difícil y que nos cuesta a todos y que es para que yo creo el que se va a necesitar la espectrometría de masas. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, o sea, de todo lo que has dicho, de que es un campo todavía que estamos, yo creo, aprendiendo, ¿no? O sea, que probablemente de aquí 5 o 10 años, pues igual las presentaciones serán completamente diferentes al respecto. Y que es básico, pues, coger experiencia en el diagnóstico histológico y trabajar en equipo, incluso entre centros, ¿no? Probablemente pues, habrá centros que tengan más casuística, tengan más experiencia y yo creo que vale la pena que otros centros se apoyen en ellos y así vamos a ir aprendiendo todos juntos. Y lo que comentabas de la espectrometría, ¿no? Espectrometría en amiloidosis hace más de 10 años ya que se considera el gold standard y la mayoría de centros, yo creo que solo la Clínica Mayo lo utiliza de forma rutinaria. Totalmente. O sea que y diagnosticamos a nuestros pacientes, ¿no? Con las herramientas que yo creo que la inmunistoquímica no hay que abandonarla y que hay que al revés potenciarla y hacernos cada vez más expertos, los patólogos, y entre todos intentar pues, diagnosticar a nuestros pacientes lo mejor posible y hacer seguimiento y aprender de ellos. Y luego, si disponemos de la espectrometría de masas, pues vendrá a complementar todo este aprendizaje dentro del campo de la investigación y algún día pues esperemos también en la práctica clínica asistencial, pero completamente de acuerdo. No sé, pues muy bien. ¿Algo más? Mandamos unos mensajes finales, ¿no? En el caso del mieloma, que es lo que habló mi compañera, pues deciros que estamos viviendo un cambio porque hay distintas alternativas terapéuticas, como ya comentó, para un mismo escenario, lo cual nos permite que nuestros pacientes vivan mucho. Pero necesitamos a los nefrólogos para optimizar al máximo lo que es toda la función renal y todo lo que tiene que ver con los mielomas. En cuanto a la amiloidosis, lo explicó muy bien el compañero. Es verdad que desde hace poquitos meses, ¿verdad, Maite? Disponemos del esquema de Araci-Bordé, hasta entonces no estaba aprobado, con lo cual teníamos pocas alternativas para nuestros pacientes. Pero el problema de las amiloidosis es que tarda mucho en llegar a nuestras consultas. Entonces, los red flag, las banderas rojas que nos ayudan a identificar a los pacientes, yo creo que es algo que tenemos y necesitamos a los nefrólogos para que nos ayudéis a identificarlas. En cuanto a la terapia de soporte, yo me río mucho porque tengo una amiloidosis delante, diagnosticada con el Araci-Bordé y luego me cuesta muchísimo optimizar al paciente por la hipotensión, utilizo la somatostatina, todo lo que... Y cuesta mucho buscar el diurético, por eso lo que tú enseñas de estar continuamente, al final sube un poco el tiacida, le añado otro... Es decir, es muy complejo para que el paciente pueda llegar a cumplir años, ¿no? Y en cuanto a las gamapatías de significado renal, yo creo que ahí se abre
un verdadero nicho. Acaban de salir los criterios de seguimiento y diagnóstico de los pacientes con mieloma y gamapatías, de los criterios EJMN, y me llama la atención porque quita la orina de 24 horas, no para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Y nosotros ahí pensamos que para las amiloidosis, que tiene una proteinuria glomerular, pues creo que bueno, habrá que diferenciar a quién se hace, quién no. Me parece como algo un poco arriesgado, ¿no? Osado, ¿no? Sí, sí. No sé Bien, qué tenemos- pensáis vosotros. Genial, yo creo que he quedado bastante los mensajes, hay mucho recorrido y los resultados parecen esperanzadores, así que muchas gracias por venir y continúa el Congreso. Un placer. Bueno, muy... Gracias. Gracias.